SER Podcast. Hola, ¿qué tal? Esto es Play Segunda, el podcast de la cadena SER, en el que todos los jueves hablamos de segunda con un equipo de primera. Como cada jueves, en el episodio de hoy, analizamos la actualidad en nuestra tertulia de segunda y escuchamos los sonidos más destacados de la semana. Y si te gusta el programa, no olvides suscribirte. ¡Empezamos! Comienza en cadenaser.com Play Segunda con Óscar Ejido. Hablamos de segunda con un equipo de primera. Play Segunda. Play Segunda. Ya estamos aquí. Bienvenidos al episodio 418 de Play Segunda y bienvenidos a la jornada 28. Una jornada que empieza con nuevo líder. No es un histórico, pero está haciendo historia. El Club Deportivo Mirandés es uno de los 4 equipos de segunda división de esta temporada que nunca ha estado en primera, junto al Racing de Ferrol, al Cartagena y al Eldense. Pero esa etiqueta de no histórico, o de equipo que todavía no ha jugado en la máxima categoría, se la puede acabar quitando a final de esta temporada. El Mirandés es un equipo que en agosto tuvo que suspender partidos amistosos porque no tenía la plantilla completa. Le faltaban efectivos y no le llegaban los fichajes. De hecho, empezó la liga sin tener la plantilla todavía al 100%. Bueno, pues es un club que históricamente se ha nutrido de cedidos de equipos grandes como el Atlético de Madrid, el Atlético de Bilbao o el Deportivo Alavés. Y con esa política de incorporaciones ha sobrevivido en los últimos años en segunda división. Lo que pasa es que esta temporada se está dando el caldo de cultivo necesario para que el Mirandés esté entre los primeros. Y es que, como decía Anquela, siempre la segunda te coloca en su sitio. Y a estas alturas de temporada, que el Mirandés esté primero no es casualidad, sino que es fruto de todo el trabajo que han hecho en los últimos meses. Si son primeros es porque se lo merecen. Y si acaban subiendo a primera es porque se la han ganado. Lo que es seguro es que el conjunto jabato va a llegar a las últimas 10 jornadas, las decisivas, con opciones de conseguir algo grande. ¿Lo conseguirán? Pues no lo sé, pero pase lo que pase, lo vamos a contar aquí en Play Segunda, donde todos los jueves hablamos de segunda con un equipo de primera. Con Miguel y José a los mandos, arranca Play Segunda. Subdirector de Play Segunda, José Antonio Duro, muy buenas. Óscar Ejido, muy buenas. Pues ahí lo tienes, jornada 28 vamos a comenzar y el Mirandés en lo alto de la tabla. Esto no broma, esto Pocos creíamos, diría yo incluso, pero bueno, ahí está el Club Deportivo Mirandés. La verdad es que es una alegría ver el conjunto de Lisi, además con gente muy fresca, y son nombres que lo sepa todo el mundo, que a medida que pasan las semanas nombramos en la redacción. El de Gorrotxategi, el de Hugo Rincón, el de Panicelli. Es que tiene un muy buen equipo el Club Deportivo Mirandés y bueno, veremos hasta dónde llega, porque esto todavía es muy largo, pero ahí está el Mirandés con 48. Bueno, enseguida estamos en Miranda de Ebro, en Andúba, porque allí son felices, allí empiezan a soñar, pero hay que abrir este Play Segunda hablando de un técnico que fue también colaborador de este programa, de Joseba Echeverría, que lo ha intentado de todas las maneras en las últimas temporadas, lo de subir al Eibar otra vez a primera, pero que no ha podido ser y que al final ha acabado siendo uno más destituido en esa trituradora que es la segunda división de entrenadores. No es que haya pasado por aquí, le conozcamos bien a Joseba Echeverría y nos dé pena por eso, sino que yo sé que en la Sociedad Deportiva Eibar, 1, les da pena destituir y 2, les da pena sustituir a Joseba Echeverría, que, bueno, pues en fin, ha llevado a Eibar a estar muy arriba, con algún que otro disgusto, pero era, digamos, un perfil muy para Ipurua. Bueno, pues hay que empezar hablando de ese Eibar, que desde que bajó a segunda en las últimas temporadas, se le está resistiendo lo de volver a primera división. Se le ha escapado incluso en los últimos años por muy poquito, después de estar toda la temporada peleando por el ascenso directo, pero esta temporada es distinto. En esta liga el Eibar puede estar incluso peleando por no bajar a segunda B, una categoría que hace muchos años que tiene olvidada, y por eso, para detener esa caída libre y por si acaso, el conjunto ibarres ha cambiado de técnico, ha echado a Joseba Echeverría y esta semana Roberto Ramajo ha llegado el nuevo técnico, que es Beñat San José. Cuéntanos, muy buenas. Hola, ¿qué tal, Óscar? Muy buenas. Apuesta importante en la Sociedad Deportiva Eibar con Beñat San José, porque es un técnico que es como un melón por abrir, básicamente porque no tiene experiencia en el fútbol español, ni en la primera, ni en la segunda, ni siquiera en la primera federación. Es verdad que tiene mucha experiencia internacional y además buena experiencia internacional, ganando títulos en Arabia, ganando títulos en Sudamérica, en Chile, en Bolivia. La verdad es que por
por currículum no se le puede negar nada a un Beñat San José que salió de Zubieta, estuvo en las categorías formativas de la Real Sociedad, que él se ha labrado su carrera a base de trabajo, de mucho trabajo, de apuestas, de tener que salir fuera de casa para que se le reconozca en casa. Él es donostiarra, es guipuzcoano y después de mucho tiempo por fin tiene la primera oportunidad aquí, en el fútbol guipuzcoano, en el fútbol de casa y además en un equipo que está en segunda división como es el Eibar, que le puede abrir muchas puertas de cara al futuro. Él es un buen entrenador, la verdad es que tiene conceptos futbolísticos muy claros, más de una vez hemos podido hablar con él en Ser Deportivos Guipúzcoa y estoy convencido de que no lo va a hacer mal. En el Eibar veremos hasta qué punto la plantilla que tiene se ajusta a lo que quiere Beñat San José de su Eibar. Ha sorprendido mucho esta decisión porque aunque es verdad que la dinámica del conjunto armero no era nada buena, ya estaba más cerca de los puestos de abajo que de los puestos de playoff, parecía que era difícil que pudiese revertir esa situación con Joseba Echeverría, pero es que más de una vez lo hemos comentado en Play Segunda, el Eibar es un club que aguanta mucho al entrenador, que no es de tomar decisiones drásticas como esta, pero la ha tomado. Y fíjate, hacía 15 años que el Eibar no destituía a un entrenador y entonces estaba segunda B, en lo que hoy es día la primera federación, quedaban 2 jornadas y tenía que salvarse del descenso, era Viadero el técnico y al final consiguieron salvar la situación, pero 15 años después el Eibar vuelve a destituir en este caso a Joseba Echeverría. Beñat San José ya ha sido presentado y en su presentación en Ipurúa decía esto. Lo que quiero son 2 cosas, que la afición se sienta muy orgullosa del equipo, muy orgullosa de la entrega y la actitud de los jugadores y que ganemos el partido. Entonces, a partir de ahí luego, cuanto más nos podemos acercar a la excelencia que yo quiera en mi idea de juego, pues eso lo va a decir el tiempo sin duda alguna, pero la competitividad y ese sello Eibar que yo quiero ver ya este sábado en Ipurúa, además delante de nuestra afición, qué mejor que eso, quiero que sea ya. Ya se ha puesto manos a la obra, el primer partido para debutar con el Eibar no es quizá el mejor, porque es este próximo sábado recibiendo en Ipurúa nada más y nada menos que al líder de la segunda división, al líder de la Liga Hypermotion, como es el Racing de Santander. Pero, fíjate, es un técnico guipuzcoano, un técnico español al que aquí no conocemos y que vamos a conocer con esta situación tan rocambolesca e inesperada en la Sociedad Deportiva Eibar. Gran partido el de este fin de semana con Beñat San José debutando y unas declaraciones que destaco también de la presidenta de Maya Gorostiza diciendo precisamente eso, Óscar, que bueno, pues ha sido muy duro destituir a Joseba. Pues sí, había mucho cariño, había muchas ganas de que Joseba devolviera al equipo a primera. No es un equipo histórico como el Eibar, que ya lo es tanto en primera como en segunda, pero hablamos del equipo revelación de esta temporada, un conjunto que está haciendo historia, porque por primera vez desde que está en segunda, y como hemos dicho al principio, tiene opciones reales el Mirandés de subir a primera división. Y es que el equipo de Alessio Lisi y Javier Alfonso es el nuevo líder de la segunda. Cuéntanos, buenas tardes. Muy buenas, chicos, pues os cuento que sí, que el Club Deportivo Mirandés es el líder de la Liga Hypermotion, que hacía los deberes el viernes a las 8:30 de la tarde ganando 4-1 al Racing de Ferrol, y luego había que esperar una serie de resultados que no era fácil, pero que se fueron dando poco a poco. Primero el Racing caía en casa contra el Cádiz, después se llegaba ese empate del Huesca frente a Granada y idéntico resultado, 1-1 entre el Almería y el Elche en el partido del lunes, que hacen que con 48 puntos, empatado con el Racing de Santander y mejor golaveras, el conjunto de Alessio Lisi se coloque primero en esta segunda división. Desde el club son cautos, aunque ya es cierto que hemos dejado a un lado lo de la salvación. Ya se da por hecho que este equipo va a continuar otra temporada más en la segunda división del fútbol español. La afición está ilusionadísima y a ver quién los baja de esta nube. Nos hablan desde el club que hay que seguir trabajando y de aquí al final de temporada veremos a ver para lo que le da al equipo. Lo cierto es que el domingo a las 6:30 de la tarde tiene un examen que puede probar muy bien a los chicos de Alessio Lisi, porque de ganar en el Ciudad de Valencia contra el Levante, lo que se aseguran es estar una semana más en esos puestos de ascenso directo a Primera División. No nos olvidemos además que es el mejor local de la categoría, con esas 10 victorias en Andúba, y que es un equipo muy, muy complicado de meter mano, este líder actual de la segunda división, el Club Deportivo Mirandés de Alessio Lisi. Pues otro gran partidazo este fin de semana, ese Levante Mirandés. Me hace gracia, Duro, que Javier Alfonso sigue diciendo el equipo va a continuar una temporada más en segunda división porque ya tienen prácticamente los 50 puntos. Bueno, y es algo seguramente que los aficionados de, en este caso, jabatos, valoren, ¿no? Tener al equipo otra vez en segunda división. Nosotros lo valoramos también desde Madrid, a ver si se creen ustedes que estamos pensando en un Mirandés de primera, pero también tenemos nuestro corazoncito de segunda de fútbol modesto y, oye, ver al Mirandés en primera división sería uno de esos recuerdos para toda la vida. Y luego el fútbol, y este fútbol en particular con tanto dinero, es tan diferente a lo que
conocíamos. Veremos hasta dónde llega el Mirandés. Bueno, veremos si llega a primera o no llega. De momento la lucha es encarnizada y la tabla está apretadísima. Ahora lo comentamos en la tertulia. Pero antes de ir con los compañeros, me ha llamado la atención esta semana porque no suelen hacerlo. No siempre los futbolistas cuando cometen un error piden perdón o piden disculpas. Y esta semana ha habido uno que sí. El lateral de Granada, Ricard Sánchez, pidió disculpas al club, a los compañeros y a la afición. Dice él que por su comportamiento inapropiado después de ser expulsado en el descanso del partido que el Granada jugaba el pasado domingo en el campo del Huesca. ¿Qué pasó, Luis Mora? ¿Cómo lo hizo y cómo está de arrepentido? Muy buenas. Hola, Óscar Duro. Pues fue justo con el pitido final de la primera parte, un pique con Soko en el que el catalán le propina un rodillazo al delantero del Huesca y el colegiado, a instancia del cuarto árbitro, procede a expulsar a Ricard Sánchez, que apenas llevaba 5 minutos sobre el verde tras sustituir al lesionado Carlos Neva. El lateral del Granada, al que por cierto le han caído 2 partidos de suspensión por producirse de manera violenta al margen del juego, no estando en posibilidad de disputar el balón o el juego detenido, pidió disculpas al término del partido a través de sus redes sociales. Pidió perdón de todo corazón a la afición, a sus compañeros y al club por su comportamiento, que él mismo calificaba como inapropiado. Soy consciente de no estar a la altura y que perjudiqué al equipo, dejándolos con 10 durante toda la segunda parte, algo que me duele muchísimo, decía Ricard, que afirmaba además asumir toda la responsabilidad de sus actos y añadía que va a trabajar como nunca para aprender de estos fallos para que no se repitan. El club, por su parte, ha decidido no recurrir esta sanción de 2 partidos. 4 minutos llevaba solo en el campo Ricard. Cuando vio la tarjeta roja había sustituido a Carlos Neva, así que toda la segunda parte la jugó el Granada con el Huesca con 10, en un partido que acabó empate a 1. Y nosotros vamos a acabar la portada, duro como siempre, con los mensajes de los oyentes, con David Sánchez, que nos escribe, que nos dice: buena familia de Play Segunda, aquí estamos una semana más, aunque esta vez después de jugarse la jornada casi toda, porque escribió el lunes por la mañana. Y dice: el Gallo Echeverría fue fulminado y sonaba el bueno de Asier Garitano, pero vino Beñat San José. A ver cómo termina la película de Ipurúa. Y siguiendo con la zona media-baja, una pena en Zaragoza, la afición desencantada y muy enfadada, pidiendo la dimisión del míster desde su llegada. Y dice: orejas tiesas en la Romareda. Y ojito, que ya bajaron Málaga y Deportivo de La Coruña. Como siempre, muchas gracias por vuestro tiempo y trabajo fenomenal. Se va a complicar la cosa en Zaragoza. Se va a complicar la cosa en Zaragoza. Y desde el primer día está la relación muy fastidiada con el nuevo entrenador. Recuerdo aquel 0-2 del Tenerife que el Zaragoza remonta en apenas un par de minutos, pero ya desde ese momento, que creo que era el segundo partido de Ramírez, está la cosa muy difícil, y más después de lo que pasó el fin de semana. No sé cómo va a acabar, pero 5 puntos de 18, digamos que no son una buena carta de presentación, y además, hablando de esta plaza, de Zaragoza, porque si me dices otro sitio, a lo mejor todavía lo compran, pero en Zaragoza... a ver dónde acaba eso de Zaragoza, porque está el equipo 16º, muy lejos de los puestos de descenso. Pero me dices tú, Óscar, si 6 puntos son muchos, son pocos, es lejos o es cerca. Jornada 28, 6 puntos son pocos. ¿Me dejas destacarte un asunto? Que además, como estamos con el Cádiz, están muy contentos después de la marcha del equipo últimamente, también de la victoria el otro día en Santander. He leído, entre otros, a mi compañero Benia Rollo de LAS, seguramente lo hayan visto si siguen la segunda división, esa historia de Cris Ramos, gaditano de Pro, con un chico que está en una lucha muy importante, quizá la lucha más importante, que se llama Marco, y bueno, pues hay muchos titulares hablando de esa relación de Cris Ramos, de la ayuda del futbolista para con este chico que, bueno, pues lo está pasando muy mal, es una persona muy joven. El otro día además me parece que vi una foto con ellos en el Falla, en el carnaval, y todo el ánimo del mundo, tanto a uno como a otro, que les vaya muy bien, que se recupere, y un abrazo desde Play Segunda. Un abrazo para Marco, porque el sábado pasado fue el Día Mundial del Cáncer Infantil, y por ese bonito detalle del Cádiz y de Cris Ramos. Pues a Cádiz y a Zaragoza, precisamente, vamos a ir ahora a la tertulia de Play Segunda. Dale ahí. Ojo, qué pedazo de tertulia que tenemos preparada para hoy. Cartel de lujo para la próxima media hora de Play Segunda, ya veréis. La tabla apretadita, y yo creo que lo que viene ahora va a estar apretadito, ya veréis, y calentito. Sporting Almería, sábado 9 de la noche, el Almería que lleva una mala racha, y el Sporting que en los últimos 2 partidos tampoco se le ha dado bien. David González, Gijón, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Óscar. El Almería que viene de empatar con el Elche, que lleva 5 partidos sin ganar, desde que cayó en la Copa del Rey con el Leganés solamente ha sumado 3 puntos de 15, con 3 empates y 2 derrotas, y digo que el Sporting no viene tampoco muy bien porque viene de empatar con Levante y con Eibar, uno de arriba y otro que está a media tabla para abajo. Sí, y es curioso porque es el momento en el que el Sporting ha logrado encadenar, dentro de lo que cabe, una pequeña buena racha. De hecho, es la tercera mejor racha de la temporada, con una victoria y 2 empates a 0, pero claro, es tal el déficit de puntos de los últimos 3 meses del Sporting que no le ha valido para engancharse. Está bastante descolgado hasta el punto de que ningún equipo, y no es por desanimar a otros que puedan estar escuchando y todavía piensen, bueno, con la cantidad de jornadas que llegan, lo hemos mirado y ningún equipo, desde que en segunda y playoff, ha remontado una diferencia como la de el Sporting con respecto al playoff a estas alturas de temporada. O sea, 8 puntos con respecto al sexto puesto. Es el caso del Sporting. Sí está en playoff, como tú dices, el Almería, pero claro, allí la exigencia es otra y son efectivamente esos 5 partidos, con el de Copa además sin ganar. Ya hemos escuchado y leído algunas críticas muy fuertes a Rubí y evidentemente va a venir necesitado porque el Almería no le vale con meterse en playoff de cualquier manera. La exigencia es pelear el ascenso directo y eso, aunque no lo tiene muy lejos, pero ahora mismo tampoco lo tiene garantizado. Claro. Bueno, el Almería ganando al Sporting puede acabar incluso empatado con el primer puesto si pierden los que están primeros de la tabla, los que tienen 48, el Mirandés y el Racing de Santander. El Sporting que tiene 37 y que está a 8 puntos de la Almería, que es el que marca ahora mismo la sexta, así que ganando el Sporting se pondría a 5 de la sexta plaza. Yo entiendo, David, que se ponen la venda antes de la herida, pero ganando a la Almería todavía se puede reenganchar a ese playoff. Si os gusta este partido, ojo a este, sábado 6:30, Granada Real Zaragoza, un Granada que viene de empatar con el Huesca y de empatar con el Mirandés, o sea, de empatar con los que la jornada pasada eran los líderes de la segunda división. Zaragoza, Juan Carlos Llobera, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Viene de perder el Zaragoza con el Burgos y con el Albacete, ¿y qué os pasa con Ramírez? Desde el primer día en la Romareda ya no le queríais y cada vez va peor, ¿no? Pues sí, la verdad que no ha caído bien Miguel Ángel Ramírez en esta etapa, en este proyecto que ha cogido, que ya venía tocado con la dimisión de Víctor Fernández, pero que Miguel Ángel Ramírez, en lugar de reconducir la situación hacia arriba, lo que está haciendo es meter al Zaragoza abajo. Cogió al Real Zaragoza a 6 puntos del playoff y ahora mismo lo tiene a 11 y mirando mucho más abajo a la zona de descenso, que tiene tan solo 2 partidos que a cualquier otra circunstancia. Por tanto, aquí ya se da la temporada como por perdida en el mejor de los casos. Y me explico, esperando que el Zaragoza al final no se meta en el lío real de la pelea por la permanencia, porque los números de Miguel Ángel Ramírez desde que llegó son de descenso, 5 puntos de 18 posibles. Las sensaciones, en lugar de mejorar, van a peor y, como decías, la verdad que a la afición de la Romareda, bueno, en su primer partido en la Romareda, que fue el segundo al frente del Real Zaragoza, tuvo que escucharse lo del Ramírez vete ya, que volvió a escuchárselo en la última jornada cuando el Zaragoza perdió contra el Burgos, también en la Romareda. Entonces ya también gritos contra la dirección deportiva, bueno, contra los jugadores, en fin, lo habitual o casi en casi todas las temporadas de esta etapa en segunda división del Real Zaragoza. Otro que parece que tira la toalla. Vamos a ver el siguiente. Cádiz-Castellón, domingo a las 9 de la noche. Ignacio de la Varga, Cádiz, muy buenas. Hola, Óscar, ¿qué tal? Muy buenas. Lo primero comentábamos Duro y yo ahora antes de la tertulia, qué bonito detalle el de Cris Ramos con Marcos. Sí, bueno, es una historia que conocimos y que contamos en Carrusel con Dani Garrido hace 2 o 3 años aproximadamente, que veíamos una imagen en televisión en un partido donde Cris iba a darle la camiseta a un niño que tenía una pancarta, y a raíz de ahí, bueno, justo después del partido conseguíamos el teléfono de la madre de Marco y entraba en Carrusel con Dani, Marco y la madre, hablando un poquito de la historia tan bonita, que era privada, era muy privada, porque no se le dio ningún tipo de publicidad, porque Cris no se la dio, y la verdad es que es una historia muy bonita, porque Cris es un fenómeno y Marco es otro artista, un niño de Cádiz que, bueno, está superando una enfermedad, y la verdad es que sí, una de las historias bonitas que nos deja el fútbol, que creo que al final es lo más importante, ¿no?, de toda esta parafernalia. Pues sí, es un detallazo. Salió a la luz otra vez la historia porque el pasado sábado fue el Día Mundial del Cáncer Infantil. Bueno, y un Cádiz que viene de ganar al Racing, que viene de ganar a Cartagena, que ha ganado 4, que ha empatado 1 de los últimos 5 partidos. La racha es alucinante. Yo he visto a David y a Llover un poquito bajos de la Varga, pero os veis vosotros peleando por el playoff, porque la racha es de playoff.
Te digo una cosa más de Cris y de Marco. Ayer estuvieron en el Falla viendo la sesión de carnavales, que fueron juntos a ver la sesión de carnavales. Y respecto a lo futbolístico, yo les veo muy pesimistas, y el dato que ha dado David yo no lo conocía y ya me ha puesto el cuerpo malo, pero es verdad que son 9 puntos. Nada. Yo confío, porque mira, es verdad que el Cádiz lleva 9 partidos sin conocer la derrota, son 5 victorias y 4 empates, y a pesar de esa racha, que es una racha espectacular, está todavía a 8 puntos del ascenso. Quiero decir que lleva una racha enorme y todavía está muy lejos de esa distancia. Pero es que yo creo que al final el típico tópico de que la segunda es muy larga y demás, y el Cádiz va ganando. Los 2 últimos partidos que ha ganado el Cádiz ha sido a Mirandés y a Racing de Santander. Quiero decir, son 2 victorias importantes de un equipo recuperado. Llegar a playoff, prácticamente ha ganado al primero y al último. Sí. El llegar al playoff va a ser complicado, pero aquí no se termina de descartar nada, sobre todo porque se ve a un equipo muy riguroso, muy serio, muy fuerte, que va arriba. Se puso 0-3 en el Sardinero. Bueno, descartar no se descarta nada, pero bueno, después del año que ha pasado, que está pasando el Cádiz, también te digo que la cosa que evidentemente no hay ningún tipo de euforia. Bueno, yo voy a decir una cosa que parece una tontería a estas alturas. Vamos a entrar en el último tercio de la Liga. Ya hemos jugado 2 tercios, en la 28 se cumplen, nos quedará un tercio. Yo al Cádiz le estoy viendo una cara de sexta plaza, de ese equipo que empieza mal pero que se rehace y que de repente empieza a subir, se mete sexto al final y da la sorpresa. Esa es mi apuesta, puede ser. Luego es una pedrada mía que tengo yo. Puede ir, sí. Yo estoy un poquito ahí en esas historias que hemos tenido un montón de veces, ¿no? De equipos que están muy mal, que de pronto se meten en sexto. Sí que te digo que como el Cádiz se meta en playoff, ojito con este equipo, con los playoffs, con el estadio como tira, con futbolistas como Javi Ontiveros, que está a un nivel tremendo. Bueno, vamos a mantener un perfil un poco bajo, pero bueno, no se descarta nada tampoco. Bueno, ya le hemos levantado la moral al Cádiz. Yo hasta la semana pasada veía 2 buenas rachas, la del Cádiz y la del Deportivo de La Coruña. Lo que pasa es que la del Depor se ha frenado un poquito el pasado fin de semana, pero hay un Deportivo de La Coruña-Huesca el domingo a las 2 de la tarde. El Huesca viene de empatar con el Granada. El Huesca que pierde la plaza de acceso directo y se queda tercero, pero viene el Deportivo de perder con el Eldense. Pero es que venía de ganar al Almería y al Eibar y de empatar con el Tenerife. Una racha que le había upado un par de puestos en la general. Fran Remida, Coruña, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Solamente 7 puntos detrás del Cádiz. De la Vargas se ve arriba. ¿Tú crees que hay tiempo para reengancharse todavía a ese playoff? Vamos, yo creo que no, desde luego. Jolín, otro que se nos baja. Sí, vamos. Es que, Óscar, la tertulia se la ha cargado David González. Sí, nada más empezar. O sea, cierra si esto, Óscar, despide a esta gente y llama a otros. David González, muchas gracias y hasta luego. Hasta la próxima. Yo vengo con datos, tarjeta roja directa. O sea, si David González empieza diciendo nadie nunca había conseguido engancharse a playoff con estas distancias, nosotros que estamos 3 puntos por detrás, vamos, nada, nos ponemos en el arcén y que pase todo el mundo. Pero esto Fran, es una cuestión de sensaciones, y las sensaciones del Depor en las últimas semanas son mejores que las de antes de Navidades, por ejemplo. Sí, sin lugar a dudas, ¿no? Y la verdad, desde la llegada de Óscar Gil Sanz al banquillo, pues este equipo tiene otras hechuras y desde luego está consiguiendo sumar puntos, pues yo creo que con una buena dinámica. Lo que pasa es que estamos viendo un Depor muy montaña rusa. Es cierto que esta segunda división es eso, es muy montaña rusa, muy de cara y cruz. Es difícil ver equipos que consiguen 2 victorias consecutivas, pero es que lo del Depor, estamos hablando de un equipo que fuera de casa es de los mejores de la categoría. Vamos, sería equipo de ascenso en cuanto a sus puntos como visitante. En casa ha regalado puntos a más no poder. Sin embargo, los 2 últimos partidos, como decías, es justo al revés la tendencia. Arrasaron al Almería en casa, porque además una victoria muy sobrada ante la Almería. Y entonces encararon el partido del pasado fin de semana en Elda, en plan de si el Depor es capaz de ganar, le da carpetazo al tema del descenso, hubiese dejado el descenso a 13 puntos y se hubiese quedado a 8 de playoff. Todo el mundo decía, bueno, es el partido... Sí, pero esa distancia no la ha superado nunca nadie, no te preocupes. Claro, pero bueno, era un reto más asumible que el de los 11 puntos, pero han ido a jugar a Elda con esa opción de empezar a mirar hacia arriba, y en Elda el Depor lo que ha hecho es
el peor partido posiblemente de la temporada, donde apenas ni siquiera dispara a puerta y donde te acabas dejando 3 puntos que pues te dejan a 11 el playoff y a 7 el descenso. Hombre, no sé, esto es mucho de rachas. Yo, sinceramente, a día de hoy veo más al Depor pendiente del retrovisor y de mantener esa distancia para que no le apriete la soga al cuello respecto al descenso que mirando hacia arriba. Y además hay otro detalle. No olvidemos que aunque por historia, por dimensión social, etcétera, etcétera, el Depor se puede considerar un grande, es un recién ascendido. Es decir, yo creo que en esta categoría hay otra gente que también por dimensión, por historia, por proyectos, por presupuesto, pues están más llamados a asumir esa responsabilidad de meterse en el ascensor. Así que bueno, pues con la experiencia que tiene el Depor del año pasado, que fue un Depor de cruz y cara, digamos, el Depor de la primera vuelta en primera ref, que era un Depor de descenso casi, y el de la segunda vuelta que apenas perdió un partido en toda la segunda vuelta. Bueno, pues ojalá veamos otra vez un Depor que es capaz de conseguir una racha así, pero en segunda división me parecen rachas imposibles de ver. Y es una sierra, hay rachas buenas y rachas malas. Bueno, siempre que convocamos una tertulia cada jueves en Play Segunda es porque los 4 equipos o los 4 integrantes tienen algo en común. ¿Sabéis qué tenéis en común vosotros esta semana o no? Que estamos ahí en la zona media. O... que somos muy guapos, dice el otro. Sí, pero son equipos que, curiosamente, el Sporting, el Zaragoza, el Cádiz, el Deportivo, a lo mejor equipos que por historia esperaban estar arriba y que, como yo os preguntaba, no sé si habéis tirado la toalla. Quitando a De la Varga, a los demás os he visto en el piso, ¿eh? ¿Sabes qué pasa? Que, bueno, es que nosotros Zaragoza, venimos fíjate de... cómo está. Dale, Juve, dale. Sí, no, que el Zaragoza como está, ¿no? Es que además que se repite casi calcada la historia de la pasada temporada. Si os acordáis, con Fran Escribá, 5 victorias en las 5 jornadas de liga, el equipo como las manos, cambio de entrenador, y al final, pues a salvar los muebles y gracias. Y esta temporada, empezando con Víctor Fernández, 4 victorias consecutivas, un empate, incluso mejores sensaciones que la pasada campaña, que el equipo que llega mucho, que fabrica, que tiene mucho gol, pero no se terminó de cerrar la línea defensiva con centrales de jerarquía, ni en la ventana de verano, ni ahora en la de invierno, y estamos otra vez con la misma película de estas últimas temporadas. Se empieza muy bien y al final se acaba como se acaba. Y bueno, pues ahora mismo, Miguel Ángel Ramírez dice que no mira la clasificación, que lo importante es trabajar bien durante la semana para conseguir la victoria el domingo. Bueno, pues tendrá que mirar y mucho la clasificación en caso, por ejemplo, de que el Granada le meta un meneo este fin de semana, este sábado, en el Nuevo Los Cármenes, porque toda la situación puede ser realmente grave. Por eso aquí, lógicamente, se ha tirado la toalla, porque el único objetivo ahora mismo, pues el de amarrar la permanencia lo antes posible y pensar en el siguiente proyecto. Y bueno, pues así la vida sigue igual y la historia se repite en el Zaragoza, que lleva, no nos olvidemos, 12 temporadas consecutivas en segunda división. Sí, la verdad es que puede ser el equipo más longevo en la categoría. De la Varga decías que cuidado con Lluvero, que está como el Zaragoza, intermitente. Que se saca un par de veces. Yo decía que aquí la perspectiva nuestra es que el Cádiz tiene el límite salarial más alto de la segunda división. Bueno, aunque eso hay que verlo, porque si alguien se cree el límite salarial, por ejemplo, de Almería, pues que se lo crea. Pero que el Cádiz empezó la temporada pensando que iba a estar en zona de ascenso directo. El Zaragoza, primeras de cambio, le metió 4 en un partido terrible y a raíz de ahí el equipo nos remontó hasta que acabó cayendo Paco López, que era un entrenador que tenía el consenso absolutamente de todo el mundo, con el Cádiz en puestos de descenso a segunda división B, a primera federación. Llegó Garitano, ha levantado el ánimo y entonces es verdad que nuestra sensación aquí es, ya hemos alejado el descenso ya evidentemente no se mira, hay mucha distancia y hay un corte importante con muchos equipos y 3 al menos que están muy mal. Entonces al final es verdad que al Cádiz lo que le queda es seguir mirando para arriba con menos presión que la que tenía a principio de temporada, que era una presión asfixiante, e intentar meterse en los puestos de playoff. Dicho esto, si el Cádiz no entra en puestos de playoff, que a día de hoy es muy complicado, la temporada del Cádiz es un fracaso absoluto y rotundo. Digo porque quede claro, evidentemente, un recién descendido
con el límite salarial más alto de la segunda división. Lo digo porque es que en otros años en primera se nos ha dicho que con ese límite salarial el Cádiz hacía un milagro porque era el más bajo. Bueno, pues este año, con el límite salarial más alto, el Cádiz tiene que estar arriba. Luego se asciende o no se asciende porque el fútbol es así, pero no entrar en playoff es un fracaso absoluto del Cádiz. Veremos a ver qué sucede, y aquí, bueno, pues son 9 partidos sin perder, un Cádiz que, sobre todo, que es muy reconocible, que tiene un Javi Ontiveros que es un espectáculo, que aparece De La Rosa, que aparece Diakité, 2 canteranos, y hombre, un poquito de ilusión, no te voy a negar, sí que hay, pero quizás porque el equipo lleva mucho tiempo muy mal. De todos modos, os voy a dar buenas noticias. Podéis llegar ahí arriba, bueno, a lo mejor el Zaragoza, a lo mejor un poco menos, pero lo siento, Juve. Pero los demás podéis llegar ahí arriba porque ¿se os ocurre o conocéis algo que esté más apretado que la parte de arriba de la segunda división y que con los enfrentamientos directos que quedan se van a quitar puntos y va a seguir igual de apretada? Sí, lo que pasa es que este año son muchos equipos los aspirantes. O sea, es que no es alcanzar a uno, no es hacer mejor racha el séptimo que el sexto. Es que es, por ejemplo, el caso del Sporting, pues tiene por en medio, tú decías, claro, el Sporting le gana a la Almería y le recorta. Pero es que a lo mejor le gana la Almería y sigue a la misma distancia del Levante que va por delante y que se quiere meter, o del Granada que va por delante y que se quiere meter. Pero el Zaragoza le hace un favor ganando a Granada. Bueno, claro. El Deportivo os hace un favor ganando al Huesca. Si os he juntado aquí para que lo apañéis todo. Pero es que entonces también se enganchan esos. Entonces, claro, bueno, es así. Al final es el mal menor. Es la cuestión. Mira, yo voy a matizar el dato para que no sea todo bajón lo que yo ahora vente abajo. Venga, ahora ya no, David. Ahora ya no vale. Ahora ya ha hundido a media España. ¿Ahora que te odian? Claro. Totalmente. Y el dato no es mío, que yo soy más de letras, no, pero el dato es de nuestro compañero Borja Fernández de la web Killer Asturias. Siempre de un primo de un amigo que le ha dicho a un hermano. Lo ha estado mirando. No me apunto ningún mérito ni demérito en bajar la moral, pero sí lo ha estudiado. Que tiene algunos matices. Es verdad que ningún equipo se ha enganchado al playoff quedando 15 jornadas estando tan lejos como puede estar ahora el Sporting o el Cádiz. Pero ha habido equipos, claro, alguno puede ser el primero, y ha habido equipos que han recortado más estando más cerca. Es decir, que han sumado más puntos en el tramo final de temporada, pero todos estaban más cerca del playoff. Pero solo era el dato negativo, ¿no? El otro, el bueno no. Claro, bueno, sí, pero es que es la situación en este momento. O sea, si estás a 8 puntos del playoff, es que te has dejado mucho por el camino. Otra cosa es que estés ahora, pues por ejemplo, a 4 y que acabes incluso cerca del ascenso directo porque te ves más cerca. Porque, ¿sabes? Caemos en ese error y cae mucha gente en ese error. Cuando el Sporting hace 3 jornadas, antes de esta racha de 3 sin perder, de una victoria y 2 empates, estaba a 9 puntos del sexto. Y siempre hay que pensar, bueno, 9 puntos no es tanto, son 3 partidos, ganas 3 partidos y te metes. Han pasado 3 partidos, el Sporting no ha perdido ninguno de los 3 y ha recortado 1 punto. Está a 8. Porque no son 3 partidos, es que habiendo tantos equipos, algunos ganan, algunos se dejan puntos, pero otros lo recogen y entonces, lo dicho, sumando 5 puntos de 9, que no es una racha espectacular, pero bueno, es una pequeñita buena racha. Es una racha de 50% de playoff, más o menos. Sí. Bueno, pues el Sporting ha recortado 1 punto. Y claro, el día que pierdes te descuelgas. Pero sí ha habido equipos, desde el Cartagena de la temporada pasada, con aquella remontada que empezó a ganar, y si dura un mes y medio más la liga se mete en playoff, a aquel Elche que también remontó tantísimo, pero no estaba tan lejos a estas alturas y con un margen. Yo conozco un Girona escaso. que no subió a primera, que la siguiente temporada empezó en descenso y que acabó jugando playoff. Lo digo por el Cádiz, porque me parece una trayectoria similar. Lo que pasa es que el Cádiz viene de bajar de primera y no de pegarse un palo tan gordo como el que se pegó el Girona. Yo lo de las rachas siempre lo divido, ya sabéis. Si, por ejemplo, de los 9 puntos siguientes en juego consigues 7-8, es una racha de zona de ascenso directo. Si de 9 consigues 6, que son 2/3 de los puntos, estás peleando por playoff. Y si de los 9 consigues 3 o menos, pues estás peleando por abajo. Eso es, al final, si en vez de 9 puntos pones 18, 27, lo que quieras, la racha final es 2/3 es ascenso directo, el 50% es luchar por playoff, menos de 1/3 es luchar por abajo. Y voy a decirle a Ricky que titule este programa como Remontadas Imposibles. Así que, Fran, mira, enhorabuena, estáis en playoff. Vale, pues nada, oye, nos metemos ahí a pelearlo, pero bueno. Porque 8 lo ha dicho David, 8 no se han remontado nunca, pero más sí, ha dicho que más. Que ponga signos de interrogación. ¿Tú estás ahí? No, bueno, más, pero estando más cerca. Pero que por eso se llama remontada signos imposible. De interrogación. Imposible, pero con signos de interrogación. Es una milonga, la estadística es una milonga, David. Está para romperla. La verdad es que la estadística, 8 sí, pero no, a mí no me convence, A mí no me convence. 8 más nunca. 8 más nunca. Nosotros la pasada semana os decía que hicimos en Zaragoza también el mismo estudio, quedando una jornada más claro y 10 puntos de distancia y tampoco salían las cuentas. Por aquí tampoco nos salían. Pero porque soy de letra, por eso no sale.
Sí, seguramente es eso, sí. Que lo primero que ha dicho David creo que antes, ha dicho, estamos yo soy de letras, pero... Estamos en una categoría que es difícil hacer previsiones, ¿no? Y además estamos viendo todos los años como hay un lote de equipos de esta zona templada en la que está, por ejemplo, ahora mismo el Depor, que afronta el tramo final de temporada casi a la misma distancia de playoff y del descenso, ¿no? Y por eso yo creo que también depende mucho de cómo esté la flecha, si está para arriba o para abajo en ese tramo decisivo. Pero al final, es decir, yo no sé qué va a pasar de aquí adelante en esas 15 jornadas, insisto. Luego de lo que vimos el año pasado aquí en Coruña, pues cuando peor pintaban las cosas, de repente consigues una racha como no se recuerda. Pero la sensación que da, por ejemplo, en este caso el Deportivo, con lo que llevamos visto este año, es que no está para estar ahí arriba, ¿no? Estamos viendo que es una rotación estrecha, ha fichado ahora futbolistas en el mercado de invierno y habrá que ver realmente el rendimiento que ofrecen, pero hemos visto un Depor de 12, 13 jugadores y un Depor que además, bueno, yo creo que tiene ciertas limitaciones en su juego y por lo tanto, si a día de hoy, con lo que vemos y con el análisis de la plantilla, dices, si está para playoff, hombre, yo creo que hay otros equipos que tienen mejor rendimiento y que tienen otras hechuras. Ahora, bueno, veremos. Hemos visto milagros de todo tipo en los últimos años. Yo, desde luego, si tuviera que jugarme la pasta, vamos, me la juego a que el Depor se queda por donde está, más o menos. Y gracias. Pero Fíjate que yo lo que, perdona, Óscar, yo lo que ahora que hablaba del mercado, Fran, yo lo que más le achaco al Cádiz es lo poco ambicioso que ha sido en este mercado de fichajes. Parece la sensación de que se habían conformado, ¿no? Incluso con el director deportivo, secretario técnico o lo que sea del Cádiz, Juanjo Lorenzo y Juan Cala, que hablaban de que el objetivo en el balance de mercado era la permanencia. Y la verdad es que el Cádiz ha hecho un mercado muy cortito. Ha fichado un lateral izquierdo, Climent, que está dando un resultado excepcional, y a un central, Recio, que todavía no ha debutado. Además de hacerle ficha a Luis Hernández, que todavía no ha vuelto a jugar, y veremos si juega. Pero claro, esto se une a que un día, a mitad de enero, el técnico Garitano acabó un partido con De la Rosa y Borja Vázquez, al que han cedido ahora al sanluqueño, diciendo que necesitamos fichar calidad arriba, necesitamos jugadores de otro perfil arriba, queremos fichar algo que nos dé un salto de calidad arriba. Lo dijo públicamente con lo que puso en el campo, luego lo dijo en rueda de prensa, y al final el club no le ha traído nada. Yo creo que ese es el debe del equipo, y luego, claro, que nos respeten las lesiones, decía Garitano, pero el Cádiz ha sido muy poco ambicioso en este mercado de fichajes, y yo creo que ese es el gran debe que tiene, bueno, uno de los grandes debes que tiene el equipo para a ver si al final acaba asaltando esos puestos de playoff. Está dejando titulares de la Varga, ¿eh? Si no se sube esos playoffs es un fracaso. Absolutamente. El mercado de invierno ha sido, no he dicho lamentable, pero ha sido, insuficiente, ¿no? Insuficiente. Ha sido muy corto, ha sido muy corto, ha sido insuficiente, pero no lo digo yo, lo deducimos de quien sabe, que es el entrenador, que a mitad de enero dijo, quiero calidad arriba, y no le han traído calidad arriba, con lo cual no es una cosa que diga yo, es una cosa que dijo el técnico Garitano, con lo cual al final con este equipo, con estos bueyes tendrá que arar, ¿no? Que dice el refrán, y la cosa es eso, que no se lesione nadie, que no se lesione Ontiveros, que Carlos Fernández vuelva. Bueno, es verdad que ahí el Cádiz está un poquito cogido con pinzas. Y decía Hermida que si tuviera que jugarse la pasta, no se la jugaba por el Deportivo. Bueno, yo voy a dar por hecho que los cuatro, el Sporting, el Zaragoza, el Cádiz y el Deportivo, continúan al menos en segunda, que no vais a tener problemas para mantener la permanencia. Entonces, si no es por vuestro equipo, ¿por quién apostáis? ¿Por qué no jugaríais el dinero de que va a subir a primera división dentro de 15 jornadas? Mira, si quieres me lanzo yo. A mí, como me cuesta mucho trabajo ganarlo, he decidido no jugármelo en cosas que no dan garantía. Pero comiste, Paco, con un café. ¿Por qué te juegas un café? Qué barato. No sé. A mí, por ejemplo, me llama la atención y creo que es una reflexión que me apetecía hacer, que me sorprenden los equipos que están en la zona alta de la tabla, no sé a vosotros, ¿no? Pero, por ejemplo, especialmente el caso del Mirandés y del Huesca, y me explico. Normalmente, si a ti te dicen diseña una pretemporada, pues diseñas una pretemporada donde, estés centradísimo en el tema del fútbol, que lleguen los fichajes a tiempo, que tengas tiempo para hacer la pretemporada con esos futbolistas y que empieces la liga con el armazón hecho. Si te dicen que tu equipo va a pasar una pretemporada como la del Mirandés o la del Huesca, dices, bueno, esto es la primera piedra para estamparnos a final de liga. Y recuerdo, el Mirandés llegó a aplazar algún partido amistoso. Fran, es que el Huesca estuvo a punto de desaparecer este verano.
Claro, a eso Ojo, voy. Quiero decir hablo de eso, que a ti te dicen en tu equipo, vas a pasar el verano del Huesca, que ha estado todo el verano hablando de la continuidad, de si el tema de la pasta, de si desaparecían. Y de que si le O quitaban te a dicen Hidalgo. que va a pasar la del Mirandés, de aplazar amistosos porque no tienes jugadores directamente, y dices, bueno, mi equipo es carne de cañón para estar abajo. Bueno, pues mira tú, estamos a punto de empezar marzo y uno está líder y el otro está tercero. Bueno, está claro que hay un factor que también influye y es que son dos equipos donde hay una, digamos, una presión por parte de la afición y una presión mediática pues distinta a lo mejor a lo que puede haber en otras de las ciudades, como bueno, pues como los aquí presentes, ¿no? Pero a mí me parece digno de mención porque los ingredientes eran todos para un año para olvidarse y la verdad es que tienen una pintaza los dos espectacular. Mira, el Huesca tiene el presupuesto más bajo de la categoría y me recuerda al Huesca que consiguió su ascenso, que también tenía el límite salarial más bajo de la categoría y consiguió ascender. Antonio Hidalgo ha hecho muy bien en el Huesca el marcar el objetivo, los 50 puntos, permanencia, y se lo han creído tanto en el Huesca como creo que en el resto de clubes, ¿no? Que por eso no se ve al Huesca como un candidato real, ¿no? Yo creo que tanto el Mirandés como el Huesca hay una sensación de hace tiempo, ¿no? Ya se caerá de ahí, se tienen que caer, no pueden aguantar, bueno, y siguen aguantando. Y yo creo que los dos, sobre todo el Huesca, que es el que más cerca me pilla, ¿no? Yo creo que el Huesca va a estar en la pelea hasta el final. Luego, no sé lo que puede pasar, pero me da la impresión que va a estar en la pelea hasta el final. Pues bueno, y qué envidia le da a la gente de Zaragoza lo bien que lo está haciendo el Huesca. Pero no. Ya te lo digo yo. Silencio valorativo. David, ¿por qué no? Eres malo, eres malo. Yo estoy aquí para eso. Bueno, yo soy malo, pero el que le has pegado castañas al Cádiz durante este ratito ha sido tú. Bueno, pero castañas no, he dicho que está muy bien. Es que eres malo, te quedas con lo malo. Le ha dado palo y zanahoria. Que el equipo está muy mal. Que sí, David, di que sí. No, es que tú te quedas con lo negativo. He dicho que el equipo está muy bien, que ha recuperado. No, ya has dicho que tú le ves el playoff, muy bien. Y que va a pelear el playoff. Yo no le veo pues playoff, ahora tú mójate de con quién va a pelear el playoff el Cádiz. Pues bueno, con el playoff va a pelearlo con todos los que están ahí, la verdad. Yo creo que el corte va a estar precisamente en el Cádiz, Sporting, Granada, Levante y los que están ahí. Y yo, fíjate, tengo una cosita con el Elche. Yo creo que el Elche va a ser uno de los que suba de forma directa. Le va a directa. encantar a Morago lo que está diciendo. Yo también. Sí, yo estoy convencido de que el Elche sube directo. Y yo no sé, fíjate, si puede acabar entrando ahí, bueno, pues un Almería. No termino yo de ver al Mirandés. Al Almería no lo deis por muerto. El Almería ahora mismo es el Madrid de absoluto. Y es que está a 3 puntos del ascenso directo. Es que está todo tan apretado que es muy posible que nos equivoquemos en todo lo que estamos diciendo. Pero a mí el Elche me da buen pálpito y al Almería lo veo. La verdad es que al Almería lo veo para ascenso directo. Yo estoy de acuerdo con Ignacio. El Elche y el Almería. El Almería es verdad que está ahora en un bache y la verdad es que yo, siguiendo esta semana especialmente la prensa de Almería por el hecho de que viene aquí al Molinón, los palos a Rubi son muy gordos. Además, sobre esta modificación... Cuando llevaba 16 jornadas sin perder, no, pero ahora... Claro, sí, pero es cambia? Que igual que le aplaudieron, porque es verdad que la Almería empieza mal y Rubi, que es un entrenador que apuesta por jugar al fútbol, aquí estuvo hace algún tiempo y bueno, dejó muy grato recuerdo entre los futbolistas del Sporting. Fue un año muy difícil porque acabó bajando, pero ya era un equipo que lo cogió muy tocado, pero dejó muy grato recuerdo y el equipo empieza mal, Rubi hace correcciones tácticas, sacrifica un poco su idea de jugar, de atacar mucho, refuerza el equipo en el medio campo y el Almería empieza a competir mejor. Y ahora, bueno, pues se ha soltado un poco más futbolísticamente y el Almería ya no compite tan bien, intenta jugar mejor, pero le sale peor y la verdad es que los palos son gordos. Pero yo creo que está pasando, o sea, tiene potencial para recuperarse de esta racha. Yo de los equipos que están arriba, efectivamente, al Elche le veo bastante sólido, me parece que es un serio candidato al ascenso directo y creo que el Almería va a tener opciones de engancharse también. Y luego del resto es que al final está todo tan apretado que efectivamente un bache. Yo creo que la clasificación de ahora es más sorprendente de la que va a pasar al final de la liga regular. O sea, yo no creo que vaya a ser un ascenso doble petardazo tipo Mirandés Racing o Mirandés Huesca o algo similar. Yo creo que al final el Elche va a estar ahí, que el Almería también puede estar ahí. El Granada igual le pilla un poco más lejos, pero para el ascenso directo sí. Y luego está el Oviedo, que la verdad que lo seguimos también muy de cerca y no te voy a negar que con cierta preocupación. Porque así te pasa aquí como a Lluvero con el Huesca, que no te importaría ahora mismo ser el Oviedo. Y además que mucha gente analiza, bueno, es que el Oviedo tampoco juega especialmente bien y no es brillante, pero
gana y Lo saca compite adelante. y gana. Y Alemão mete un gol y otro. Y en partidos en los que a lo mejor no hay nada que rescatar futbolísticamente, llega Alemão, una jugada, gol. Y saca adelante el partido. Entonces, bueno, la verdad es que está teniendo una regularidad también el Oviedo que le hacen candidato. No te voy a negar. Lo feliz que te para haría, bastante David. preocupación. Lo feliz que te haría. Sí. Bueno, no sé si la palabra es feliz, pero... Hombre, subiría David pero González, sí. subiría su primo Cali González, como son familias, Claro, ya está. siempre te alegras por los primos. Aunque sean, Bueno, aunque hay quieras familias que, todo queda en casa. aunque quieras que sean muy lejanos. Oye, Hay hablando familias del mejor y Oviedo, por eso ha venido. permitidme que saque un momentito pecho, porque en lo que sí el Depor es de absoluta primera división es en el tema de la afición. La próxima jornada tiene que jugar el Depor en Oviedo, en el Tartiere. ¿Y cuánto vais? Por la limitación que hay debido a la gran cantidad de socios que tiene el Oviedo, únicamente le han pasado al Depor unas 860 entradas. Hay 9.000 peticiones de entrada que tiene el Deportivo, va a hacer el sorteo, pero 9.000. Y además es una pasada porque semana a semana, juegue donde juegue el Depor, hay presencia y además masiva de aficionados. Yo creo que en eso, si hubiera una liga de aficiones, vamos, ahí sí que estaba el Depor ascendido y de calle. Fíjate, acaba de poner Raúl Belda en el grupo de Play Segunda que del Eldense van 1.000 a Albacete. Es un desplazamiento más o menos cómodo, no hay mucho kilometraje, lo puedes hacer en coche tranquilamente. Y 1.000 del Eldense son muchos. Pero claro, decir que hay 9.000 del Depor que quieren ir a Oviedo, pues es alucinante. Pero es que A Zaragoza la semana que viene no nos manda Lluvero entradas, no podemos ir. ¿No os parece Pero te las compra en taquilla, aprovecha, que te las compra Juve allí. Ya, ¿no os parece mucha casualidad que ahora todos los clubes estén remodelando su zona visitante? Sí, siempre hay y obras. Todos tengan problemas de obras y nadie esté mandando, o casi nadie esté mandando entradas. Bueno, un cupo muy pequeño. Yo creo que, igual soy muy mal pensado, pero creo que... Piensa mal y acertarás. Y ahí la consigna de esto de llenar el estadio con la afición visitante, alguno sería el primero el Sporting, que ha limitado eso muchísimo. Yo he visto en segunda David al Alcorcón Aquí decir no hay problema. entradas y colgar el cartel de no hay entradas y ser mentira, estar luego el campo vacío. Sí, sí. Lo que no Yo he querían sufrido- es que hubiera yo he sufrido 2.000 del eso con el Alcorcón y Cádiz, sí, 3.000 del otro equipo, claro. Sí, yo he sufrido eso. Zaragoza con el sí que no Cádiz, puede, Zaragoza sí que no puede, que ha derribado. Sí, ahí sí que uno estáis de de los obras. fondos. Sí. Y aquí de verdad que no se puede dar ni una sola entrada porque falta el fondo sur y porque ya sabéis que se está remodelando la Romareda, una reforma integral, y no hay ni una sola localidad para visitantes. Bueno, y por cierto, las 2 próximas temporadas va a jugar en un estadio modular, portátil, capacidad para 20.000 Ya está y me poniendo parece excusas. que muy poquitas también van a ir para las aficiones visitantes, sí. Bueno, El caso que comentabas ahora, Óscar, le pasó al Depor hace un par de temporadas, que también quería la afición del Depor viajar de manera masiva al Corcón. Se dijo que estaba todo vendido y que era imposible ceder entradas, y al final llegamos allí y aquello era un solar. O sea, estaba más de medio yo lo estadio digo, yo vacío, tengo ¿no? mucho Que al final- cariño. Al Cádiz le ha pasado eso también hace unos años en segunda. Yo recuerdo de viajar a Alcorcón, no había entradas, un montón de aficionados, hay mucha gente de Cádiz en Madrid, y gente que iba desde Cádiz a Madrid a ver el partido, y no haber entrada, y luego verte la mitad del estadio vacío. Sí, eso nos ha pasado a nosotros también. Yo tengo mucho cariño al Alcorcón porque he hecho 7 o 8 temporadas del Alcorcón en Carrusel, conozco mucha gente, han estado a punto de subir a Primera División con el Valladolid, estuvieron a un gol de ir a la prórroga y de intentarlo, les tengo mucho cariño, y no lo digo a malas, pero que es que lo hemos vivido, que lo hemos visto, y que verdad, me parece que el caso más flagrante de ese tipo, más escandaloso, es decir, es que no nos quedan entradas, y luego ir al campo y ver que sí, que había sitio de sobra, pero bueno, que Aquí también, no hay que problema. también lo En Cádiz entiendo, no hay problema, ¿eh? En Claro. Cádiz hay entrada para la zona visitante, es la de siempre, está acotada ahí arribita y no hay ningún tipo de problema de momento. Pero guárdame entradas que voy en verano para allá otra vez. Guardadas las Aunque tiendas. sea para los amistosos. Hazme bizu. Doy fe, porque cuando jugó el Depor en Cádiz también hubo un desplazamiento masivo de aficionados del Deportivo, y la verdad es que allí había sitio para todos. Entraron los del Depor, entraron los del Cádiz. Tampoco es que el Cádiz sintiese que estaba jugando fuera de casa debido a la gran cantidad de aficionados del Depor, porque es una afición también muy caliente. Yo creo que al final todo se puede conciliar, ¿eh? Pues sí, la verdad es que Sí, yo estoy de se puede acuerdo, llegar a un totalmente acuerdo de y acuerdo. que no te superen en cifra, pero que haya un buen ambiente y una buena entrada. Pues como me gusta que haya buen ambiente en las tertulias cada jueves, y oye, me gusta pasar estos ratitos con vosotros, porque así sé de vosotros, de vuestros equipos, y además aprendo un montón, y como encima de vez en cuando vacilo, pues me mola. Y a la gente también. Así que David González, Juan Carlos Lluvero, Ignacio de la Varga, Fran Hermida, que nada, que como dice Ramajo, que habéis pasado ya por el diván del psicólogo y que algunos han venido arriba y algunos están un poquito abajo, pero seguramente lo que pasa esta jornada os cambie el sentimiento o la sensación de lo que venga a venir en los próximos meses. Así que muchas gracias a los 4 y mucha suerte.
Un abrazo a todos, chicos. Un saludo. Un abrazo, chao. Adiós. Al die drippers van de laatste season. Blow my money, doe het zonder reason. Zoveel vrouwen, dus ik kan niet kiezen. Trust nobody, dus ik dry my feelings, yeah, yeah. Ik pak maar Pues a ver, que tengo aquí el Big Wenger delante. No son los casi 70 puntos del otro día, mucho menos. ¿Mucho menos? Sí. ¿Pero son menos para estar orgulloso o son menos...? Son menos, pero para mí está bien. Que he sacado veces 27. Liga, equipo, jornada. Aquí estamos. Yo, 1133 posición, no punto, ojalá fueran puntos. Yo estoy manteniendo una regularidad que me llevaría seguramente a estar entre los equipos de playoff en esta Liga Big Wenger. Lo que pasa es que, claro, hay mucha gente y la gente puntúa mucho, chicos. Yo he hecho 45 puntos. 65. Joder, más pegado bien. Yo quitando Don Tiveros, el resto... Metí, fíjate, cosas de la vida, a Raúl Sánchez, que marcó un gol y se llevó 3 picas en el Castellón 2-6-0, que además destituyó en la Sociedad Deportiva Eibar a Joseba Echeverría en Castalea otro día. Un 13 para Raúl Sánchez, que está contando menos después de la temporada pasada en Primera Federación en el fútbol profesional, pero mira, me alegro por el delantero. ¿Lateral izquierdo? Sí. Del Leganés. El carrilero, Raúl Sánchez. Estuvo en la cantera del Leganés hace 3 o 4 temporadas. Alberto Reina un 10, Ontiveros, que la gente está flipando con Ontiveros y con su nivel, protagonista también en el carnaval, un 14, Hugo Rincón un 6. Bueno, 65 puntos, estoy muy contento, la verdad. Yo tengo los 14 de Ontiveros, los 9 de Panicelli, a Gorrochategui le tengo con un 6, a Hugo Rincón con un 6 y ya está, el resto son naranjas o incluso 2 sin jugar. 102 puntos el ganador. Jolín, pues está bien, no va a llegar a luchar por la camiseta parcial de Play Segunda que dan en la Big Wenger, pero está muy bien, superar los 100 siempre es para sacar pecho. Y en cuanto a la Liga, pues vamos a ver si hay cambio o no hay cambio. No, ha vuelto, la semana pasada le recortaban un poquito a YouTube pelo, se ponía el segundo, ojito, es que el segundo no era el segundo de ahora, ¿has visto que no es el segundo ya? ¿Quién es el segundo? ¿Quién va a ser el segundo? JLRCLR2, nuestro New Team. Es que ha habido cambio en la segunda plaza. 1899 tiene YouTube Pelo, a 53 tiene el del New Team. La semana pasada YouTube Pelo llevaba 37 de ventaja, ahora son 53, pero es que ha habido sorpaso en la segunda plaza. Recomendaciones, casi como en la Liga. Recomendaciones de esta semana. Hablemos, evidentemente, como decimos, mucho más del mencionado Ontiveros. Hablemos de Mario Klimen, que como hace poco nos pedía, ¿no? Ya a ver si podéis meter una cosita de Primera Federación. Mario Klimen, el lateral izquierdo, ex del Mérida, que fichó en invierno precisamente por el Cádiz y que ha metido en sus primeros 6 partidos, es lateral izquierdo, carrilero izquierdo, 3 goles. Una pasada. Mario Klimen, sus puntuaciones 11, 15, 2, 11, 6. No está mal del todo, ni mucho menos. Mario Klimen, que debuta en Segunda División y que además, si no me equivoco, el año pasado venía en Segunda Federación. Y la otra recomendación del día es un jugador del que estamos hablando mucho últimamente, y más estando la Sociedad Deportiva Huesca como está, que es Patrick Soko, que es habitual goleador, habitual de Play Segunda, y bueno, pues en fin, 13 puntos esta jornada en el empate a 1 de la Sociedad Deportiva Huesca el pasado fin de semana en el Alcoraz. El que se llevó la patada de Ricard Sánchez del Granada, que hablábamos al principio del programa, pues Patrick Soko. Pues apuntar a esos jugadores que dice Duro, que van a dar muchos puntitos las próximas semanas. Nosotros mientras vamos a recordar lo que se viene este fin de semana. Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. ¿Pas vrai? ¿Quieres otro nombre propio de esto de quiero la Primera otro Federación? nombre propio y que me digas cómo va la Primera Federación, que luego nos lo piden los oyentes, que dice que no ha dicho Duro nada de cómo va la primera, que son un apuntito que se queda la gente a gusto. Hay un nombre que me ha llamado mucha atención este fin de semana y está cedido por el Eldense, precisamente en el filial de Osasuna, que ganó 2-4 el otro día en Segovia. Salió aplaudido. Sixtus se llama el nigeriano, delantero, es del Deportivo Eldense, hizo 2 goles y firmó 2 asistencias, y me llamó la atención porque, siendo el fútbol español como es y en una categoría tan igualada y pasándolo tan mal como lo está pasando la gimnástica en este inicio de 2025, pues salió aplaudido el Albuera y me llamó la atención y quería venir a comentarlo. Nada, la Cultural y Deportiva Leonesa el otro día, ¿cómo decimos esto, Óscar? Prácticamente firmó, puso los deditos del otro pie en segunda. Que dijimos eso del Racing en noviembre y bueno, ya está ahí arriba, está segundo, pero... Se enfrentaron primero y segundo en la clasificación del grupo 1. Ganaba 2-0 el filial de la Real y le empató la Cultural con un Luis Chacón que está a un nivel tremendo. Y en el grupo 2 el Antequera volvió a pinchar con el Real Madrid Castilla y está el Murcia ahí intentándolo, pero de momento pincha mucho el conjunto de Fran Fernández. El Murcia de Felipe Moreno, que fuera presidente del Leganés, que lo subió a primera. Quiere meter a la Murcia ahora en la segunda división.
Segunda división, que tiene la jornada 28 este fin de semana. Arranca el viernes 21 de febrero a las 8:30 con el Málaga Club Deportivo Tenerife. Continúa el sábado a las 2 con el Racing de Ferrol Córdoba, un partido en el que el Córdoba quiere no meterse en problemas. 4:15 el Burgos Real Oviedo. También 4:15 ese Eibar Racing con el debut de Beñat San José en el banquillo de Ibarres. 6:30 Granada Zaragoza, partidazo del que hemos hablado en la tertulia. A las 9 un Sporting Almería, buen partido por arriba. Ya para el domingo 23 a las 2 de la tarde tenemos un Deportivo Huesca. 4:15 Elche Cartagena. 6:30 Albacete Eldense. También 6:30 el Levante Mirandés. Y el lunes el domingo, cierra la jornada el domingo. Siempre cuando veo el último partido me pienso que va a ser el lunes, ¿no? Esta jornada cierra el domingo 9 de la noche con el Cádiz Castellón. Así que pedazo de jornada la que tenemos por delante, que vamos a vivir, a contar y a narrar en el carrusel deportivo de la cadena SER. En la SER. Y que la próxima semana pues resumiremos y analizaremos aquí en Play Segunda. Hay un Sevilla-Mallorca el lunes. La verdad es que no sé exactamente por qué no se juega partido la próxima semana. Si ahí no juega la selección ni nada. Bueno, en fin, que no hay partido el lunes en esta jornada 28 en Segunda División. Así que acabamos la jornada el domingo a las 11 de la noche. Sabremos si el Mirandés sigue siendo líder de Segunda. ¿Será o no? Lo sabremos en Carrusel con Dani Garrido y con todo el equipo. Mientras tanto, buen fin de disfrutarlo y hasta el próximo jueves. ¡Suscríbanse! Cadena SER. La radio.